Y vamos a nuestra serie En espera del Rey verdadero, Crónicas de Reyes y Profetas. Y vamos a ir de nuevo al norte. Acuérdate, hay un reino dividido que se dividió justamente por el error de Roboam, ¿sí? Y Jeroboam da un golpe de estado y se divide después de Salomón. Ya estuvimos viendo reyes del norte, reyes del sur. Acabamos de ver a Asa, que es rey del sur, un gran rey con un final triste. Antes de eso habíamos visto a los reyes del norte, que eran muchos reyes sanguinarios que dieron golpes de estado. Y entonces hoy regresamos al norte y vamos a introducirnos a Acab, quien es considerado el peor rey de Israel. Entonces, precisamente así se llama el sermón de hoy. Acab, conociendo al peor rey de Israel y uno de los reyes más relevantes en la historia trágica historia de Israel. Así que vamos a ir a la palabra y les pido que en honor y respeto a la palabra nos pongamos de pie y leamos juntos. Primero de Reyes 16, del 29 al 34. Va a aparecer ahí en pantalla el texto. Dice así la palabra del Señor. Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y Acab, hijo de Omri, reinó 22 años sobre Israel en Samaria. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. En tiempos de Acab, y él de Betel reedificó Jericó. A costa de la vida de Abirán, su primogénito, puso sus cimientos, y a costa de la vida de su hijo menor, Segub, levantó sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. Oramos. Señor, en textos como los de hoy a veces nos cuesta trabajo identificarnos, porque tenemos un concepto de nosotros a veces más alto del que deberíamos de tener, Señor. Así que te ruego, Padre, que no sea mi elocuencia, ni frases interesantes, ni siquiera una correcta exposición, sino sea tu poder, Dios. Tu poder, el poder de tu palabra actuando en convencernos de pecado, en transformar nuestros corazones, en dirigirnos y poner nuestra mirada en lo que tenemos que poner nuestra mirada, en ver a Jesús exaltado al final de este sermón, Padre. Así que hazlo para que tu nombre sea glorificado, Dios, para que tu nombre sea exaltado. Y hazlo porque nosotros, tu iglesia, te necesitamos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, familia. Gracias. Conociendo al peor rey de Israel. Y por lo menos es el peor hasta este momento, ¿no? Ya luego es debatible si algunos otros reyes como Manasés probablemente, pero este es el peor, por lo que dice el texto. Y el corazón va a ser este. Y quédate con esta idea porque al final vamos a regresar a este punto. Aún en los días más oscuros por el pecado y en medio de la idolatría más profunda, Dios sigue hablando y actuando con gracia. Aún en los días más oscuros y en medio de la idolatría más profunda, Dios sigue hablando y actuando con gracia. Y va a aparecer en pantalla el mapa del sermón. Te voy a presentar a 4 personajes, en realidad 3 son personas y un cuarto personaje es metafórico, que es la sequía. Y primer punto veremos, Acab, siempre hay un nivel más profundo de oscuridad. Segundo punto, veremos a Jezabel y aprenderemos que hay alianzas que aceleran tu caída. Tercer punto, veremos a Elías y entenderemos que nadie puede callar la voz de Dios. Y finalmente nos vamos a introducir a la sequía y veremos que el juicio y la gracia suelen parecerse, ¿sí?
Entonces, sin más preámbulo que el contexto en el que estamos, que es golpes de estado, reyes sanguinarios, mataban a toda la familia, y finalmente tuvimos a Omri, que fue un rey que entró precisamente a golpe de violencia, a golpe de sangre, a golpe de traición, de deslealtad, y entra y tuvo un reinado próspero pero idólatra, y ahí forja lo que vendría a ser el reinado de Acab, que es un reinado totalmente pagano e hipócrita. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando el contexto y todo está así tan oscuro, tan desesperanzador por el pecado y porque el mundo cada vez está de mal en peor? Dios siempre está reinando. Así que veamos el primer punto y conozcamos a Acab, el peor rey de Israel, que nos muestra que siempre hay un nivel más profundo de oscuridad. Escucha, siempre hay un nivel más profundo de oscuridad. Cuando piensas que ya has llegado al límite, podrías ir más lejos. Y nosotros no sentimos que estemos expuestos a ir bajando de escalones en el pecado, pero siempre hay un nivel más abajo. Dice el texto, ahí en el 16:33 de Primero de Reyes, así Acab hizo más para provocar al Señor. Y chécate, este provocar es como estar molestándolo, irritando al Señor, para que provocar, para que el Señor tenga una reacción en ira. Es esto, provocar. Hizo más para provocar al Señor de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Ahora, Jeroboam dio un golpe de estado. Jeroboam estableció una adoración pagana, un reinado espurio, una religión falsa, los becerros de oro, luego los hijos y luego toda esa descendencia que murió y los que mataron a toda su familia y los que venían después y los que traicionaban. Y estuvimos viendo a todos estos terribles reyes sanguinarios, asesinos, falsos. ¿Te acuerdas que hasta vimos a uno de ellos que era un borracho? Y vimos a Omri, vimos a uno que se quema con todo el palacio. Y hay más, sí hay más, siempre hay más. Porque el pecado va a llevarnos más lejos de lo que pensamos llegar. Entonces, sigue el patrón de Jeroboam, pero lo potenció. Y mira que Jeroboam era muy malo, pero se puede ser más malo todavía. Sigue el patrón de Jeroboam, pero lo potenció. El texto en Primero de Reyes dice así, lo leímos hace un momento: como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, es decir, paquete Jeroboam, idolatría, golpe de estado, terrible. Más tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios. Para que me entiendas, cuando dice hija de Ed-Baal, es casi como si tú fueras con tu hijo, llegara y te dijera, tengo novia. Ah, sí. ¿Cómo se llama? No, pues se llama Jezabel, ¿no? ¿Y cómo se llama su papá? El diablo, para que me entiendas, ¿no? Satanás. O sea, y Ed-Baal era un sacerdote pagano. Imagínate, o sea, qué fichita, pues. Siempre decimos, es que trajiste una filistea. Si tú quieres de verdad insultar a tu nuera, trajiste una Jezabel. No, pero dice, y fue a servir a Baal, hazme el favor, servir. Y lo adoró. No es que tuvo un desliz así idólatra, no, servía a Baal y lo adoró. Bueno, ¿qué más hizo? Edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Le hizo un templo, en el templo le hizo un altar. Y para que entiendas cómo se adoraba a Baal, cómo se adoraba a Acera, porque también hizo una Acera, entre muchas otras cosas, eran como reyes de la fertilidad. Acera también era de la fertilidad, del placer. Se dice que si querías adorar tenías que tener relaciones sexuales en el templo con las sacerdotisas o con los sacerdotes. Pero no solo eso,
llegaban al punto de sacrificar niños a Baal. Habían como calderas o habían diferentes instrumentos, metales, donde se ponían a los niños y los quemaban vivos para adorar. Eso se hacía en este lugar. O sea, es increíble. El líder de Israel, que era parte del pueblo de Dios. Yo sé que era esta línea espuria, esta línea alterna, pecaminosa del reino de Israel, que era el norte, pero siguen siendo el pueblo de Dios. Y su líder está haciendo todo esto. Y la pregunta es, cuando lees esto, ¿creías que ya lo habías visto todo? Siempre hay una capa. Siempre hay un punto más bajo. Y cuando suele venir cuando normalizamos el pecado, cuando nos deja de doler, cuando aumentamos pecado al pecado. En casa siempre decimos esto: no acumules pecado sobre el pecado. El pecado siempre va a tener un nivel más profundo. Siempre hay un punto más bajo. Era Tozer el que decía que lo que una generación permite, la siguiente generación tolera. Hace una generación lo que una generación tolera, la siguiente generación promueve o celebra. Hace una generación se permitían cosas, se toleraban cosas, hoy se promueven estas cosas. Hoy ya nos estamos permitiendo y tolerando cosas más agresivas, más profundas. La siguiente generación se van a celebrar. ¿Por qué? Porque el paso para la cauterización es tolerancia. Tolerancia de lo que es estrictamente pecaminoso. Empiezas a normalizar y ¿sabes qué? Es que ya tienes callo sobre tus pecados. Está cauterizado. Ya no lo sientes, ya no te duele. Ya es normal. Puedes caminar como sobre un piso quemado, pero bueno, ya no lo sientes. ¿Por qué? Porque lo has hecho por mucho tiempo. Y eso pasaba con Acab, que también de alguna manera es un rey en un contexto tremendamente idólatra. Ahora, características del reinado de Acab lo podemos definir en 3 puntos. Idolatría institucionalizada, lo cual es gravísimo. Esto es diferente, porque él básicamente promovió, él anunciaba, él promovía, él invertía en adoración idólatra, alianzas peligrosas, su casamiento con Jezabel, normalización del pecado. Lo leemos y lo leímos y probablemente no lo pasaste por alto, pero reedifican Jericó en su reinado. Reedificaron Jericó. Y te voy a dar el ejemplo de la reedificación de Jericó para que entiendas dónde están parados estas personas. Dice el 34 del que leímos, del 16, en tiempos de Acab, en su tiempo, y él de Betel reedificó Jericó. Mira nada más cómo se llama el cuate, y él. O sea, aquí todos los nombres son así como proféticos. Reedificó Jericó. Ahora, si te acuerdas que era Jericó, ¿no? Cuando iban a entrar en la tierra prometida, el primer desafío, el primer problema y el problema más importante es Jericó, que era una fortaleza de un pueblo pagano. Y es una de las demostraciones de victoria de Dios y su pueblo sobre sus enemigos más importante. Jericó representaba al enemigo, básicamente. Y un cuate dice, oye, vamos a reedificar Jericó. Ahora, no te voy a llevar allá, pero cuando destruyen los muros de Jericó y la ciudad de Jericó, Josué, es más, no podían tocar nada de Jericó. Estaba tan maldito todo ahí que no podían tocar y llevarse oro como tal, y solo se llevaron algunas cosas, y había toda una dinámica ahí muy interesante de qué se permitía y qué no se permitía. Pero Josué dijo, maldito sea el que se atreva a reedificar esta ciudad. ¿Y la maldición cuál va a ser? Se van a morir sus hijos.
costa de la vida de Abirán, su primogénito, puso sus cimientos. A costa de la vida de su hijo menor, Segub levantó sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. ¿Quieres reedificar a Jericó? Te cuesta la vida de tus hijos. Ok, va. Aquí matamos a nuestros hijos. Es lo que hay. Es normal asesinar a nuestros hijos. Quiero algo, lo obtengo. ¿Cuánto me cuesta? Bueno, tu hijo mayor y tu hijo menor. Entonces, esto marca el ambiente moral y espiritual del reinado de Acab. La gente ya no teme a Dios. Están reedificando lo que Dios había condenado, como si la palabra profética de Josué fuera cuento olvidado. Cuando se pierde el temor de Dios, ya se puede hacer cualquier cosa, ¿sabes? Ahora, tú ves y ves a alguien así tan tronado, te quiero decir algo, no eres tan diferente a Acab. Cada vez que racionalizas tu pecado, cada vez que justificas tus ídolos, cada vez que buscas respaldo espiritual para lo que ya decidiste, estás caminando como Acab. Cuando aparte de eso lideras la influencia, estás promoviéndolo. Si aparte eres líder y eres una voz que pesa sobre personas, sobre una esposa, sobre tus hijos, sobre incluso tu marido como ayuda idónea, sobre tu familia, sobre un grupo que atiendes, qué sé yo, y tú estás haciendo eso, estás promoviendo. La gente sigue a su líder y tú vas a ser el promotor. Y quiero que entiendas, podemos racionalizar nuestro pecado, podemos buscar de justificaciones a nuestro pecado. Es más, podemos buscar respaldo espiritual a nuestro pecado. Casi cualquier pecado que se te ocurra, va a haber un texto, va a haber una forma de respaldarlo, va a haber un argumento que vas a decir, pero es que es bíblico, pero es que es lo correcto, pero es que esto es lo mejor. Y podemos confundirnos y confundir. Y yo pensaba en esto y pon la imagen de la agendita. Tú puedes tener una agenda y un diario y escribir todas tus babosadas de cómo vives una vida apartada del Señor y cómo tu agenda está llena de mentira, de hipocresía, de chisme, de inmoralidad, de pecado. Pero puedes ponerle stickers cristianos, ¿sí? Y puedes ponerle un texto bíblico. Es que yo hago esto porque la Biblia dice esto, ¿no? Y cualquier emoción, cualquier sentimiento, cualquier hábito, te lo puedes permitir en nombre de algo. Es que es así, o le echas la culpa a tus papás, a tu formación, o le echas la culpa al gobierno, o dices es que la Biblia dice esto. Pecado es pecado. Escucha esto, te la voy a poner sencilla, no te compliques la vida. Pecado es pecado. Si es pecado, es pecado. Yo sé que suena así como, wow, qué profundo. Créeme, una de las cosas más terroríficas de nuestro corazón humano es decir, pues no es tan pecado. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? O pensamos que cuando es una respuesta es menos pecado. Es decir, es que pequé porque pecado es pecado. Si lo que está produciendo es pecaminoso, rechaza eso ya. No busques, no le pongas un sticker, ¿sí? No le pongas un sticker. Y para eso me acordé, porque no recuerdo, hace poco lo vi, las 10 leyes del pecado de Miguel Núñez. Te las recomiendo. Creo que viene, no sé si en su libro Viviendo con Integridad y Sabiduría o alguno de estos. Probablemente tengamos, pero siempre te recomiendo. Miguel Núñez es como el papá de los papás, ¿sí? De la predicación. Y él da 10 leyes del pecado. Y me encantaría meterme profundo en esto, pero y estoy tentado, pero no lo voy a hacer. Solo te las voy a leer. Primera ley del pecado: el pecado te llevará más allá de donde pensabas llegar. Siempre. Segunda ley del pecado:
El pecado te alejará por más tiempo de lo que habías pensado. Tercera ley del pecado: el pecado te costará más de lo que querías pagar. Cuarta ley: pecas a tu manera, pero tienes que regresar a la manera de Dios. Quinta ley: el pecado engendra pecado. Sexta ley: el pecado te lleva a justificar lo que has hecho. Séptima: el placer es efímero y temporal, pero las consecuencias del pecado son duraderas. Octava ley: no hay pecado oculto que Dios no ponga de manifiesto. Novena: mi pecado comienza cuando yo quiero, pero las consecuencias comienzan cuando Dios quiere. Y la última, mi favorita: nadie se burla de Dios. Acab no podía entender eso. ¿Por qué? Porque en su contexto todas estas mentiras del pecado estaban siendo ignoradas. Su idolatría, su paganismo, su perdición era tal que ya estaba totalmente ciego. Acab nos muestra que siempre hay un nivel más profundo de oscuridad, porque así es como funciona el pecado, iglesia. Te llevará al final para destruirte. Te llevará más lejos de lo que pensabas. Te hará pagar más caro de lo que querías. Te alejará más tiempo de lo que tú pensabas. Tú crees que lo controlas. Tú crees que lo dominas. Tú crees que lo manejas. Tú dices: no voy a hacer esto. Solo hasta ahí. No es para tanto. Y crees que puedes jugar con eso. Crees que puedes tener esas emociones pecaminosas en tu corazón y manejarlas, porque todavía no te has vuelto loco, porque todavía lo tienes ahí. Y crees que puedes jugar con el orgullo, y crees que puedes estar coqueteando con personas del sexo opuesto, pero como nada más es coqueteo, ni modo que no me he dado un beso, ¿sí? Todavía estamos ahí. Solo fue una miradita, una sonrisa, y pensamos que podemos manipular esto. ¿Sabes qué? Me la voy a llevar ahí. ¿Qué tanto es tantito? El pecado no tiene límites automáticos. Lo único que lo limita de verdad es el temor de Dios, el arrepentimiento, la intercesión y la gracia del Señor librándote de él. Mira, el temor de Dios es increíble. Y quiero decirte, yo no hice muchas cosas que hubiera querido hacer por temor de Dios. Por ese como los tambores de Yumanji, ¿no? Yo quería ir. La escuelita bíblica, el campamento de niños, lo que aprendí en mi clase, la predicación del domingo, el temor de Dios. No era la gloria, yo no buscaba la gloria de Dios, ni cristiano era. Por ese temor de Dios, esto no está bien. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere grande no se apartará de él jamás. El temor de Dios es importante, ¿sabes? Me libró de hacer cosas que habría querido hacer y tuve miedo. Por una cosa o por otra. Arrepentimiento, gloria a Dios que concede arrepentimiento cuando estamos a punto de arruinar nuestra vida o después de haberla arruinado. La intercesión, la oración de una abuela, la oración de una mamá, la oración de un papá, la oración de tu líder por ti. Tú ni sabes qué es lo que te libró. Intercesión se llama. La gracia del Señor librándote. Apelamos a eso, ¿sabes? El pecado no se va a detener. Es tan profundo y tan oscuro. Y comenzó con Jeroboam diciendo: y si tenemos otra religión, y ya a estas alturas, mira dónde estamos parados. Pasando a los hijos por fuego, entregando a hijos a muerte a fin de obtener placeres. Así es la idolatría, así es el pecado de engañoso. Acab fue muy profundo. Y como dicen, para un loco hay una loca. Como dicen las abuelitas, Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Como dicen, se juntó el hambre con la necesidad. Podemos aventarnos toda la predicación, aventarnos dichos. Jezabel. ¡Wow! ¡Qué mujercita, eh!
Jezabel. Hoy todos los hombres se pueden sentir aquí súper virtuosos y las mujeres súper sabias si se comparan con Acab y Jezabel, ¿eh? Es una buena referencia para decir, uff, mira, valórame. Jezabel es la demostración de que hay alianzas que aceleran tu caída. Dice el texto que tomó por mujer a Jezabel y fue a servir a Baal y la adoró. O sea, la chava se llamaba Jezabel y su papá se llamaba siervo de Baal, básicamente. ¿Quién era esta señora? Y la veremos porque estaremos viendo, básicamente es la villana, ella es la villana en esta historia de uno de los héroes más increíbles de la Biblia, que es Elías. Así que la vas a estar escuchando, tremenda la señora. ¿Quién era? Princesa fenicia, hija de Baal, sacerdote de Astarte, líder religiosa y política del paganismo. Entre sus logros era perseguidora de profetas del Señor. Y hizo también su trabajo como demonio, la señora esta, que Jesús la cita y la pone como la referencia de lo que es el espíritu de manipulación, intimidación y control espiritual. Ahora, espíritu de Jezabel, no estoy diciendo que hay un demonio de Jezabel, no. Hay una categoría para ciertas personas a las que se le dice Jezabel. Y dice el texto en Apocalipsis que es Jesús hablando de las iglesias. Está una iglesia, le tira un halago, pero dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad, la desgraciada. No dice eso, ¿verdad? Pero es malísima. Y Jesús, gracias a Dios, es mucho más fino que yo. Pero le dice a esta iglesia, tú tienes un problema muy serio. Tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer. ¡Wow! El efecto de esta profetisa. Mira, esta profetisa en Tiatira representa lo mismo que la Jezabel de Acab. La voz que suaviza la santidad de Dios en nombre del amor, del deseo o de la conveniencia. Es eso. No, que es como Jezabel y casi como no digas ese nombre. No, es la voz que suaviza la santidad. Jezabel no fue la causa del pecado de Acab, pero sí fue su catalizador, ¿sabes? Acab ya tenía un corazón dividido y Jezabel le proveyó el marco perfecto para vivir sin freno. Se juntó el hambre con la necesidad, pues. Él ya quería esto y viene algo que resuena con sus deseos, con sus pasiones y conectan y hacen clic. Escucha esto, no subestimes el poder de la influencia cercana y las voces que suenan. Porque el problema no es que Jezabel exista, sino que Acab la escuchó más que a Dios. ¿Qué voces te seducen a vivir sin temor de Dios? ¿Qué voces te seducen a vivir sin temor de Dios? Familiares, mira, casi siempre ahí comienza el problema, No poner límites sobre el acceso que tienen personas a influirnos con voces, con consejos. Podemos estar chutando 2-3 horas de veneno, de amargura, de toxicidad, y pues en nombre de como dice Toretto, de la familia es primero. Es que la familia, no, mijo, no te expongas a eso, hace daño. No, es que yo voy firme, hace daño. No, pero es que yo ya sé la verdad, hace daño. Amistades igual, hay mucha gente que tiene círculos de amistades súper tóxicos, súper raros, y en nombre de, ¿sabes qué? Es que soy como el mejor de los amigos, no voy a poner límites. Cuidado.
Cuidado, no vaya a ser que Jesús te diga, tengo algo contra ti. Influencers. Es increíble todas las cosas que se dicen allá afuera. Series. Entre más bonita, más peligrosa, ¿eh? Entre más romántica, más peligrosa. Está la mujer así sometida, así como maltratada, y el esposo así malísimo, ¿no? Malo, supervillano, rudo. Y entonces viene otro, ¿no? Y comete adulterio la mujer. Y fornica con otro. Y entonces decimos, ¡ay, qué hermoso es el amor! Es que encontró el amor en su vida. Y nos gozamos con el adulterio y la fornicación. Entre más bonita, más peligrosa, ¿eh? Cuidado. Porque cuando sale un malo así, dice, no, ese sí es muy malo. Y no, pero cuando el malo no es malo, hace daño. Platicaba en el primer servicio que ayer queríamos ver algo, una comedia, mi esposa y yo. Y pues yo le dije, oye, si vemos Scary Movie, le digo, está buenísima. Y yo ya tenía como una referencia a algo muy gracioso, porque seguramente sí da mucha risa. Y le digo a mi esposa, no, es que yo siento que sí la vi. No, no la viste, te acordarías. 5 minutos después dijimos, no, es que de verdad, 5 minutos bastaron para decir, qué carambas. Yo esto lo veía de adolescente, de joven. Con esta comedia se formó nuestra generación. Escúchame esto. Sexualidad a niveles, profanación, lenguaje, profanación del nombre de Cristo, Cosas vergonzosas, de verdad. Que realmente mi esposa y yo tenemos 3 hijos. No es como que nos espantamos de todo, ¿no? Sí. Pero así como, quita eso, por favor. Y yo pensaba, y yo no me acordaba que así fuera. Ahora, súper graciosa, ese es el tema. ¿Por qué te digo esto? Qué fácil es normalizar algo, ¿no? Es lo que es lo que hay. Cuando perdemos el temor de Dios, cualquier cosa puede entrar, Podcasts espirituales que diluyen la santidad por autenticidad emocional. Cuídate de esas basuras, ¿sí? Si se ponen a llorar a los 3 minutos en el podcast, págalo, ¿sí? Perdón, a lo mejor se están llorando por un motivo especial, pero si siempre lloran, mijo, solo Dios hace al hombre feliz, cantábamos de chiquito, ¿no? Un momento de felicidad no te vendría mal, mijo, siempre estás triste. Y todo eso lo recibimos. Y son voces que van formando nuestra percepción de lo que es correcto o incorrecto. Ahora, necesitamos muchas veces, estamos expuestos a eso, está bien, es lo que hay. Vivimos en este mundo, pero tenemos que formar nuestra visión conforme a la palabra, porque no vaya a ser que venga Jesús y te diga, tengo esto contra ti, que toleras. Y podemos tener, quizá no alguien tan malo como Jezabel, pero a lo mejor te digo algo, ¿sabes qué? Mucha gente se escucha demasiado a sí mismos. Y a lo mejor es un Jezabel o una Jezabela. Cállate la boca un ratito, pues. Escucha mejor la palabra. Porque si estás hablando contigo mismo, híjoles, qué peligroso. Y te lo digo así porque estoy hablando de dos cuates que son terribles, pues. Pero a veces cuando son tan malos ya dices, pues ya con esa persona no empatizo tanto. Tírame uno menos malo y sí conecto, pero esta mujer es demasiado mala. Puede que sí, puede que no te hayas metido a ser una persona que hace que siervos de Dios se corrompan, como hizo. Pero ¿qué te permites? Cuidado con eso. Te quiero presentar a Elías. La demostración de que nadie puede callar la voz de Dios. Y es increíble porque Elías es uno de los profetas, es como tal el prototipo del profeta de Dios. De verdad es increíble. Lo vamos a estar viendo
por lo menos 3 enseñanzas. Las próximas 3 van a ser puro Elías y tú vas a decir, wow, Elías, ¿sí? Es el prototipo de lo que es un profeta de Dios. Y no se le introduce, ¿eh? De repente ya está ahí, porque empieza el texto diciendo, inmediatamente lo que acabamos de leer, dice, Elías el tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. O sea, ya está ahí con Acab, con el rey. Y tú vas a ver que Elías es la definición de lo que es un hombre, un siervo de Dios, pero en toda la extensión de la palabra, tanto en lo valiente, tanto en el peso de su voz, pero también con la realidad de que es un ser humano vulnerable emocionalmente. Y por eso me encanta ver a Elías, porque luego veremos a Elías en cuevas, profundamente deprimido, y lo vamos a ver de repente haciendo esto, diciéndole en su jeta a Acab, vive el Señor, Dios de Israel. Mira, para empezar, Elías es como siervo del Señor. Mi Dios es el Señor, se puede traducir. Bueno, ya nada más su nombre, pero dice, vive el Señor, Dios de Israel, papá. No es Baal, Dios de Israel. Delante de quién estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. O sea, imagínate lo que dice. Ya vimos que Acab es un loco, mata gente, que tiene una mujer loca, y el cuate viene y le dice, mira, el Dios de Israel, que no son tus dioses, me mandó a decirte que no va a llover hasta que yo lo diga. Ahí nos vemos. Y se va, o sea, ya no dice más. Y se va. Nadie lo esperaba. Sin linaje profético, sin introducción, solo aparece. Y su nombre lo dice todo. Elías, mi Dios es Jehová, mi Dios es el Señor. Y enfrenta directamente ¿a quién? Al Dios de las tormentas. ¡Wow! Declarando ¿qué? Sequías. El Dios que traía rocío, que traía lluvia, que traía provisión sobre Baal y Jezabel, le dice, ¿sabes qué? No va a llover. Me encanta eso, como que me da gusto pues que vengan y estos profetas hagan esto con gente como Acab, ¿no? Elías dijo lo que se tenía que decir en un contexto tan pecaminoso. Escúchame esto, es importante entender esto. Y yo sé que en Horizonte, pues a veces los sermones están un poquito complicaditos, ¿no? Incómodos. Si yo no ando bien, si hay algo que me resuena como que no está bien, lo más seguro es que no siempre disfrute la voz de Dios hablándome, porque esa voz va a ser una voz de corrección. Entonces, es lo que hay. En un contexto pecaminoso, la verdad es incómoda. No trajo consuelo, trajo verdad, porque sin verdad no hay restauración. Jeremías condena y dice que el distintivo de los falsos maestros es que dicen, paz tendréis al que anda en impiedad. Es decir, si tú andas mal y yo te digo, todo va a estar bien, mi hijo, si sigues en tu pecado, eso es ser un falso maestro. Y Elías va y tiene que decir, no le dice no le da buenas noticias a Acab. Trae una verdad dura. Y a veces así tiene que ser, ¿sabes? Así que te pregunto, ¿eres tú esa voz en tu familia, trabajo o iglesia? ¿Estás incomodando el pecado? O tristemente, porque lo más seguro es que seamos esto mejor, porque quizás somos Acab. Tristemente a lo mejor estás persiguiendo a Elías que Dios te mandó a escuchar, porque esta gente va a empezar a perseguir a Elías, ¿eh? Mira, Elías aquí representa la palabra de Dios encarnada en tiempos de pecado. Y hoy también la palabra sigue interrumpiendo vidas cómodas. Un sermón incómodo, es decir, un domingo cualquiera en Horizonte. Un hermano que te confronta y que Dios usa. Gloria a Dios cuando eso pasa, ¿sabes? Ahora,
¿Te tiene que encantar la idea? Pues no. Tu carne va a resistirse, va a ser incómodo. Pero gloria a Dios cuando Él viene y te dice, ¿sabes qué, Adrián? Veo esto. Mi esposa a veces me lo dice, es así como, ya te he dicho, ¿no? Que le digo, oye, amorcito, todavía lo maquillo, ¿no? Ayúdame a orar por esto. Y ella me da la solución así como en 3 palabras. Y yo así, no, pero haz esto. Ay, yo nada más quería que oraras por mí, no que me aconsejaras. Una crisis que te hace ver tu idolatría. Sabes, a veces Dios habla a través de crisis, de complicaciones, de dificultades. Y ves y se expone tu idolatría y wow. Cuando Dios te confronta con voces, gente que te habla de parte de Dios, o con la vida misma, escucha esto, es gracia, no juicio. Gloria a Dios si el Señor te habla y te incomoda. ¿Qué harás cuando Elías aparezca? ¿Qué harás? ¿Cómo vas a responder? Ahora, a menos que tengas, 10 de 10, perfecto, todo, pura palomita, no va a aparecer un Elías. Pero si eres un ser humano normal debajo del sol, necesitas Elías. Si tienes muchas X en tu vida y no estás habiendo una voz de Elías, preocúpate. Pero si eres amado por Dios y estás en el contexto de la iglesia, debería aparecer tarde o temprano la voz de Elías, hablando a tu vida. Recuerdo perfectamente, y esto puede definir este punto, había una persona que llevaba mucho tiempo hundido en emociones bastante desviadas, amargura, rencor, falta de perdón, a niveles muy cañones, ¿no? Y obviamente eso le había llevado a temas emocionales todavía más profundos y llevaba tiempo hundido en una depresión. Y un día recuerdo estar y digo, brother, ¿qué tal si nos vemos esta semana? Me preocupa, cada vez te veo más hundido en tu depresión. Y creo que hay que ver qué pecados están generando eso. Así le dije yo, porque yo conocía que amargura, falta de perdón es pecado. Pecado es pecado, ¿no? ¿Y sabes qué hizo esa persona? Me agarró aquí y me hizo así. ¿Cómo te atreves a meterte con mi dolor? Y yo así que en la vida me pedí, en la escuela ni nada, yo así como, perdón, es que veo esto. ¿Cómo te atreves a meterte con mi proceso? Así casi cambiando la voz tipo el exorcista, ¿sí? ¿Cómo te atreves a meterte con mi proceso? ¿Quién eres tú para decirme esto? Hay botones de idolatría que cuando los tocan, te metiste donde no debías meterte, abriste la caja de Pandora. Ahí no. ¿Qué harás cuando Elías aparezca? Yo he estado ahí. Yo he estado así, saltando así de, no vayas por ahí, eso no me gusta. Te quiero presentar la sequía y invitarte el próximo domingo. Veremos a la viuda de Sarepta, donde vamos a profundizar en el punto de lo que la sequía genera y cómo Dios usa eso. Y va a ser increíble si el Señor así lo permite. Pero mira, la sequía, el juicio y la gracia suelen parecerse. Es más, el juicio y la gracia suelen ser lo mismo. Y hay un texto que lo dice exactamente así. Dice el texto: Elías el tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años. Ahí acaba la conversación con Acab, Y luego vino a Elías la palabra del Señor. Ya Elías ya no está con Acab. Vino la palabra del Señor a Elías diciendo: sal de aquí. Contexto: viene una sequía, no va a llover. ¿Qué le dice Dios a Elías? Sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán.
y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Increíble. Esas cosas que lees y los lees rápido, pero luego te detienes. ¿Qué? ¿Qué está diciendo el texto? Sí, es lo que pasó. Pero escucha, tenemos que ver la sequía como juicio y como gracia. Porque en este contexto Israel clamaba por agua, ¿sabes? Pero no por Dios, por perdón. Todavía no les cae el 20, porque tienes que estar con la lengua seca, tirado al piso, totalmente sediento, y muchas veces tienes que llegar hasta ese punto para despertar. El juicio no fue para destrucción, sino para redención. La gracia muchas veces viene disfrazada de sequía. Te decía esto, y yo recuerdo siempre acompañaba a mis papás a la Santa Cena, luego ya la tomaba yo. Siempre decía el pastor este texto. Yo decía, es mejor ser castigado por Dios que ser condenado por el mundo. Es una frase, te digo, hasta hace poco yo pensaba que así decía el texto. Es mejor ser castigado por Dios que ser condenado por el mundo, porque fue como lo registré. Mira, dice 1 Corintios 11:32, dice, sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados con el mundo. Ruego al Señor que si vas a pasar por la sequía, sea una que Dios está generando para abrirte los ojos y no una perdición allá afuera. Es mejor ser juzgados por Dios que ser condenados, con el mundo. Entonces, Dios nos quita lo que creemos que controla y sostiene nuestra vida. Lluvia, trabajo, poder, para mostrar que solo Él puede sostenernos. Es la especialidad de Dios. Dios nos va a quitar eso. Nos los arrebata. Nos damos cuenta de la idolatría que había ahí. Yo no sabía que tenía un Baal, un proveedor. ¿Sabes qué era Baal? El proveedor de lluvia, de fertilidad, de bendiciones para ellos. ¿Ya sabes cuál es tu Baal? ¿Qué es eso que si se te quita tú sientes que no puedes vivir sin eso? Ahora imagínense ser Acab y Jezabel y cómo Dios de un golpe así súper rudo demuestra que nada ni nadie podía proveer lluvia y por lo tanto bendición más que Dios. O sea, es un golpe así certero a Baal. Y luego va a venir otro todavía más gráfico con Elías, humillando a Baal. Y Dios aquí está en el terreno ya, casi como dicen ahorita, de aura, de Dios presentándose, humillando a Baal, riéndose en sujeta de él, mandando sequías, humillando a Acab y a Jezabel y diciendo, yo pensé que cuando tuviera esto iba a estar satisfecho. Pues no. Yo pensé que cuando lograra esto iba a estar satisfecho. Pues no. Y te explota en la cara el fracaso de haber llegado a la cima y ver que allá arriba no hay nada. Que lo que sostiene tu vida sigue siendo Dios. Entonces pregúntate, ¿dónde debería golpear Dios para que abras los ojos? ¿Qué es aquello que todavía sostiene un poco tu vida? ¿Dónde debería golpear Dios? O arrancarlo Dios. Recuerdo estar en mi primer año como pastor y ir a comer con una familia, tenía un niño pequeño y tenía un tema ahí de que ya habían tardado como en regresar a la normalidad de la iglesia, ya sabes, ¿no? Cuando uno
acaba de tener un bebé, pues se desconecta un poco, cuesta trabajo, y ya tenían un rato. Y recuerdo a este brother muy sabio decir, es que yo le digo a mi esposa que nos cuidemos de que nuestros hijos no sean un problema para Dios, de que no vaya a ser que Dios tenga que quitarnos a nuestros hijos para que le podamos buscar. Y yo así, ojalá no se peleen aquí, eso está muy feo. Pero me impactó. Tenemos un increíble potencial de volver una bendición del Señor en un obstáculo para nuestra devoción. Hay gente que amaba y servía al Señor hasta que el Señor le regaló hijos. Y por supuesto, es una responsabilidad, te lo diré yo con 3 chamaquitos, y mi esposa, que mucho tiempo ha tenido que dedicarse por completo, incluso teniendo que dejar áreas de servicio. Es normal, es natural, es lo correcto, pero alejarte de Dios, como el que ora por un trabajo y cuando se lo da a Dios, ahí nos vemos. Gracias, fue un placer. Yo para eso venía. Cuidado, ¿dónde debería golpear Dios? Porque 2 males ha hecho mi pueblo, dice Jeremías 2. 2 males. Me han abandonado a mí fuente de aguas vivas y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Hay 2 problemas, Hay una fuente de agua viva, no la quiero. Quiero mi cisterna. Ahora, tu cisterna está rota. ¿Puedes echarle agua a tu cisterna? Por supuesto, pero no es una fuente inagotable, Entonces, ¿sabes qué va a hacer Dios muchas veces? Y eso es la sequía. Hay un grifo que llena tu cisterna rota. Está rota, pero el grifo tira un poquito más de lo que sale, ¿no? Entonces, por eso ahí estás como, agarras aire, ¿no? Agarras aire y ya cuando no aguantas vienes el domingo para agarrar un poquito más y ya, gracias a Dios, ¿no? Y agarras aire. Y Dios a veces va a hacer y va a cerrar el grifo. Ahí está. ¿Qué pasa? Después de que Dios cierra el grifo, todavía tienes un poquito de agua en tu cisterna. Y vas a seguir de ahí, papá, con tu cisterna. Porque ahí tienes y se va a vaciar. Hasta que se vacía. Después de eso es que muchos dicen, Señor, perdóname, soy yo de vuelta. Gloria a Dios por esas veces que Dios apaga el grifo para volvernos dependientes de Él. Gloria a Dios. Dios está dispuesto a confrontar tus ídolos en su terreno, ¿sabes? Así como se metió contra Baal con la lluvia, Él va a ir. Te mostrará que tu carrera, tu economía, tu plataforma o tu placer no te pueden salvar. Aún así, aún en ese estado, muchos hoy confían en los Baales modernos en medio de sus sequías espirituales. Pero esto es lo increíble de Dios en medio de estas circunstancias. ¿Qué le dice Dios a Elías? Dios le dice a Elías, vete, escóndete, yo te sustentaré. Aún en tiempos de juicio, los hijos de Dios no serán desamparados. ¿Sí entiendes lo que dice, no? Lo manda a un arroyo que tarde o temprano se iba a secar, pero iba a ser de las últimas cosas en secarse. Te voy a decir dónde vas a poder vivir tú esta sequía y no te va a faltar nada. No te va a faltar nada. Nosotros al inicio, cuando empezamos la iglesia, teníamos una libretita, de hecho ahí la tenemos todavía, una libretita café que le pusimos Diario de Cuervos. Y así mi esposa le puso unos dibujitos y ahí anotamos cada vez que Dios nos bendecía con un cuervo que llegaba. Y es increíble cuando lo ves, tú dices, wow, no me acordaba de esto, ¿sí? Y de verdad es asombroso ver porque te recuerda que un día estuviste en el arroyo de Kerit, que un día estuviste ahí y Dios tenía que enviar su pan en la mañana, su pan al atardecer para sostenerte.
Dice 1 Reyes 17:4, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. O sea, los cuervos, imagínate esos cuervos cuando nacieron, unos cuervos más, iban a ser los cuervos que Dios iba a usar. Es increíble. Y eran animales impuros. Mira, Levítico claramente dice que los cuervos, es más, dice, toda clase de cuervo es impuro. Dios ordenó que los cuervos fueran considerados inmundos bajo la ley mosaica. No se podían comer ni usar en sacrificios. Son carroñeros, solitarios y asociados con la muerte. Película de terror tiene cuervos. Y Dios alimenta a su profeta con algo que representa lo impuro, lo despreciado, lo que nadie esperaría como canal de provisión, como para callarnos la boca y decir, mira, compa, tú no sabes nada de la vida. Tú piensas que puedes construir un imperio con tus baales y todo, y yo puedo usar lo que yo quiera, donde yo quiera, como yo quiera, para resolver todos tus problemas y todas tus necesidades. Y es Dios de nuevo diciendo, soy el jefe, soy el rey, no me importa que haya un templo para Baal. Yo puedo detener la lluvia. Yo puedo hacer que animales lleven alimento a mis hijos. Y puedo usar incluso lo feo como una sequía, lo impuro como un cuervo para bendecir. Joni Eareckson Tada es una mujer parapléjica que ha vivido años así, solo puede, creo, hablar. Dice esto, Dios permite lo que Él odia para lograr lo que Él ama. A muchas personas esta frase le genera ruido, ¿no? Mira la cruz. Mira la cruz. ¿Tú crees que Dios ama que a un hombre perfecto y santo los crucificaran? No. Dios, escúchame esto, Dios no disfruta vernos llorar, ¿eh? Dios no disfruta las sequías. Dios no disfruta el dolor. Dice incluso Ezequiel que ni siquiera en la muerte del impío se complace. Pero a veces tiene que permitir cosas que Él odia para lograr cosas que Él ama. Y a veces va a permitir dolores que como padre le hubiera gustado evitarnos, pero que son necesarios para que abramos los ojos y alcemos nuestras manos, como cuando éramos bebés, y cárgame, papá. Y los cuervos contrastan con Baal, Dios de la fertilidad y la abundancia. Mientras Baal es incapaz de enviar lluvia o pan, Dios hace que aves impuras lleven alimento todos los días. Y esto es lo que yo llamo una hermosa ironía divina. El mismo Dios que cierra el cielo, abre un sistema logístico celestial con animales prohibidos para mostrar que Él sigue cuidando a los que le son fieles. Dicho esto, no tengas miedo cuando venga la sequía. Dios está en control. Dios está en control. Y la necesitamos. Mira, si no la necesitamos, de Deuteronomios 8:3 dice, Él te humilló y te dejó tener hambre. ¿Alguna vez has tenido hambre? Escúchame, no tener hambre de que ya quieres que salga la comida, de que ya llegue la pizza. Literal tienes hambre, pero no tienes para comer. ¿Alguna vez has estado ahí? Hay pocas cosas que aplastan tanto la dignidad y el orgullo humano como esa sensación. La impotencia, el dolor, la sensación de fracaso, la desolación, lo que eso le hace a tu mente. Y dice, Él te humilló y te dejó tener hambre. ¿Pero qué hizo? Y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor.
para que veas al pan de vida de nuevo, para que entiendas que Dios es tu proveedor de nuevo. Y si eres Acab y estás confiado y perdido y alejado y apartado, abras los ojos y digas: esto no funciona, mi Baal fracasó en esto. Como en los días de Acab, entonces se levantan gobiernos corruptos que exaltan lo abominable. Yo lo sé, aborto, todas estas cosas que profanan el nombre de Dios, que profanan la vida. Nos escandalizamos por la muerte de un animal y promovemos la muerte de bebés. Y en todo el mundo, en todo el mundo. Se normaliza lo que Dios aborrece. Si tú lo ves normal, es precisamente lo que estamos diciendo, porque está normalizado. Algo que Dios claramente aborrece. Es decir, la cultura pagana ya gobierna por encima de la cultura bíblica. Se reedifican las ruinas que Dios había condenado, se celebran alianzas impuras como la de Jezabel, y los ídolos modernos, éxito, placer, poder, imagen, conveniencia, siguen tomando el altar que solo le pertenece al Señor. Y la pregunta es: ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Lo vimos al inicio. Aún en tiempos profundamente oscuros, en tiempos de una idolatría muy profunda, Dios sigue hablando y actuando. Dios no está ausente, Él sigue hablando, sigue enviando profetas, sigue preparando arroyos, esos arroyos donde vas a vivir tu sequía. Sigue siendo el rey. Y hoy también vivimos en tiempos de Acab. Y la tentación es pensar que Dios ya no está hablando, que el mundo está perdido, que nada puede cambiar, nada más falso que esto. Porque Dios aún está enviando su voz, y eso es Jesús, familia. Quiero que entiendas esto. Si tú estás en los caminos de Acab o Jezabel, Dios te llama hoy. Y solo lo puede hacer por Cristo Jesús. No porque lo merezcamos, porque quiero que notes algo. ¿Viste todo lo que vimos de Acab? El peor rey. ¿Y qué hacía Dios? Aún Dios quiso hablarle de nuevo a Acab. Juicio, sí, pero Dios seguía hablando a su pueblo. Y Dios seguía trabajando con su pueblo, no desechándolo. Y eso es solo posible porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, no has llegado tan lejos como para que la gracia de Dios no te pueda alcanzar. Y eso es gracias a Jesucristo. Así que la invitación es muy sencilla: ven a Jesús. Él no viene solo a señalar nuestra idolatría, porque la va a señalar. Y espero que tú puedas ver todas esas idolatrías. No solo viene a señalarla, viene a romperla con lo que yo quiero llamar golpes de gracia. Golpes de gracia. Esos golpes que destruyen, que arruinan nuestra vida sin Dios, que nos quiebran, nos hacen doblar nuestras rodillas, nos hacen sentir vulnerables. Son golpes de gracia. Si eres su hijo, te los está dando porque te ama, Y Él viene a eso para recordarnos cuál es la verdadera adoración, y traerá la sequía para que volvamos a Él. ¿Quién es Él? Nuestra fuente de agua viva y nuestro pan de vida. Y ruego al Señor que cuando venga lo puedas ver claramente y puedas decir: Dios, así que eras tú quien estaba detrás de eso. Así que ese era el problema. Era yo que necesitaba limpiar mi vida de pecados, de idolatría. Y si sales de esa sequía con Cristo, créeme, habrá valido la pena. Gloria a Dios por eso. Oramos. Señor, te ruego que nos convenzas de pecado si hemos caminado en los pecados de Acab
idolátricamente, deslizándonos hacia ciertos caminos que no te agradan, Dios. Perdónanos, Padre, por elegir ese camino muchas veces. Perdónanos por tolerar el pecado de Jezabel o esas voces o esas influencias del mundo que solo nos apartan de la santidad. Perdónanos por permitirnos alejarnos, confiar en ídolos vanos, Señor. Te ruego que convenzas de pecado a aquel que aún no lo ve tan claro, Dios, y que pueda ver en esto que acabo de escuchar a Elías hablándole, a Elías interrumpiendo su vida. Y si no has de usar una voz, usa la crisis, Señor, y usa la sequía para traer nuestra atención hacia ti, Dios, para traer nuestra atención hacia tu nombre como fuente de agua viva, como proveedor de pan, como lo que nos sustenta, como lo que nos sostiene. Y si alguien aquí todavía no te tiene como eso, como su Señor y como su Salvador, te ruego que lo rescates para ti, Señor, de una vida autosuficiente, de una vida que pretende vivir y lograr cosas sin depender de ti, Dios. Te ruego que lo rescates y lo salves para ti, Dios, y que glorifiques tu nombre a través de eso, Padre. Y si vas a usar juicio, y si vas a usar dolor, y si vas a usar lamento, y si vas a hacer que nos explote en nuestra cara el pecado, que seamos exhibidos, humillados, Dios, lo que tengas que hacer, úsalo con misericordia, con gracia y amor, porque es mejor que lo hagas tú como Padre que nos amas, a que nos perdamos con el mundo, Señor. Así que llévanos ahí, Padre, al arroyo, para que te podamos ver como el Dios que sustenta todo, para que podamos ver a Jesús como la fuente de todo lo que necesitamos, Dios. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que produzcas fruto en nosotros. En el nombre de Jesús, amén.